Ahora que es más posible la difusión de medios digitales, ¿cómo ves la importancia que le dan los medios digitales al diseño gráfico? Ahora es algo un poco más amplio, porque ahora con las nuevas tecnologías que hay para lo que es el trabajo en internet, por ejemplo, ya hablando de la tecnología que es el HTML5, CSS3, entre otras, permiten hacer cosas que antes eran un poco más difíciles o eran un poco más restringidas. Antes era muy difícil ver videos que pudieran ser reproducidos como fondo de pantalla para un sitio web. Ahora no, incluso páginas que juegan con la acción de deslizar o scrollear, o le decimos scrollear la pantalla para generar animaciones o movimientos dentro del mismo sitio. Entonces esas nuevas cosas, esos nuevos elementos que se pueden crear ahora con la tecnología que tenemos, permite por un lado la creatividad, permite también el tema del diseño, la parte de la gráfica y la parte de usabilidad, pero también implica retos en cada uno de los casos, porque algunas personas tienen la costumbre de querer en un solo sitio llenar todo lo que encuentre, todo lo que le parece bonito, todo lo que piense que esté en moda o se vea moderno gráficamente, o hablando también en términos de tecnología. Quieren meter todo lo que puedan de animación, video, efectos, animaciones que se puedan realizar con HTML5, por ejemplo. Quieren poner botones, formularios, más banners, sliders, módulos, menús, un menú dentro de otro menú, que abre un pop-up, que abre otro menú, etc. Tratan de querer meter todo en una página para decir que están al día, que están utilizando, saben utilizar lo más reciente o lo mejor de lo que se puede utilizar para el diseño web, lo cual no siempre es bueno. Más bien entorpece un poco lo que sería el disfrutar de la página web. Si le damos una mirada, por ejemplo, a las portadas de los medios impresos, ¿tú sientes de que predomina todavía los rigores del diseño gráfico más allá de una plantilla, de una segmentación que día a día se repite en el mismo lugar, con la misma tipografía, con los mismos elementos? ¿Tú sientes que todavía se revalora el papel del diseño gráfico en estos medios digitales? Sí, bueno, siempre se va a tener en cuenta eso, pero es que hablar ya dentro de lo que es diseño web no solamente es la parte del diseñador gráfico y como si fuera alguien que estuviera solo, sino también es hablar también de la persona que se encarga de desarrollar eso, que permite trasladar la visión del diseñador o del creativo incluso, ¿ya?, al lenguaje que la computadora va a entender. No es lo mismo un diseñador que va a realizar la plantilla para un periódico, porque si bien hace su estudio, su análisis, cuál es la plantilla, la estructura que va a utilizar, de acuerdo al nivel de lectoría, ver qué diseño, al final ahí casi el que manda va a ser el diseñador gráfico, y las consideraciones para impresión no van a ser tan estrictas, simplemente cosas de tener márgenes, el color, etcétera, porque es un medio plano, un medio bidimensional, un medio sin animación. En cambio, en lo que es diseño web, el simple hecho de considerar una animación ya implica que alguien debe tener un conocimiento más allá de lo gráfico, porque es quién hace la animación, cómo se trabaja la animación. No es simplemente yo quiero que eso se mueva de un lado a otro. Y a veces las animaciones más sencillas pueden tener un trabajo un poco más complejo detrás. En el caso, por ejemplo, mencionas de los medios impresos. ¿Tú crees que en los medios impresos se ha caído en simplemente repetir la plantilla y no, digamos, revalorar la importancia periodística de la nota y asignarle un valor propio a las noticias desde el punto del diseño gráfico? ¿Tú sientes de que los medios impresos repiten todos los días en el mismo lugar, un titular diferente, con la misma tipografía, en el mismo recuadro una foto diferente, pero más allá no hay una estrategia gráfica para cada noticia?
Ya, bueno, en el caso de un diario es diferente, sería un poco difícil desarrollar eso por el tema de la periodicidad. Estamos hablando de diseñadores que trabajan día a día, casi con un periodo de tiempo muy breve, porque sale una noticia, ya tienen que estar poniéndola, y si sale una noticia de último minuto que entra dentro de la fecha, antes de que sea el cierre del periódico, de la edición, tienen que ponerlo y a veces tienen que cambiar toda la estructura. Y tal vez por eso es que ellos prefieren trabajar con unas plantillas, porque es más fácil hacer un cambio sobre una estructura de esa manera a cambiar en caso de que existan noticias que sean muy personalizadas. Incluso las infografías no se hacen de un día para otro, a veces toma un poquito de tiempo, porque no solamente está la parte de la investigación del tema, sino también la parte de la planeación de cómo mostrar esa información, condensarla, resumirla, mostrarla, no solamente el tema de los datos que pueda tener, sino también toda la parte gráfica que pueda implicar eso. No sería lo mismo una infografía sobre, por ejemplo, Steve Jobs, como una infografía sobre la selección peruana de fútbol. Son temas completamente diferentes y ameritan cada uno un análisis a nivel gráfico de cómo mostrar lo importante en cada uno de esos casos. En el caso de los semanarios, por ejemplo, vemos que las propuestas gráficas en torno a resumir la noticia de la semana están mucho más trabajadas del lado tipográfico, del lado fotográfico, del lado infográfico. Entonces, ¿es solo una cuestión de tiempo? En parte sí, también está el público. Si es que el público es un público no tan exigente, tal vez se le pueda dar eso. Por ejemplo, incluso revistas extranjeras, revistas de Estados Unidos, ya con muchos años, tienen unas secciones de noticias que tienen una estructura tradicional, 2, 3 columnas, por ahí una nota o una cita, las fotos, etc. Ya en algunos casos, algunos artículos en particular, sí se elabora una propuesta gráfica más interesante, más acorde al tema a tratar. Ahora también depende del tema de la revista. Por ejemplo, yo he visto revistas que se dedican al tema del cómic, el cine, la cultura pop. Entonces era como que casi todos los artículos eran propios. O sea, no había un artículo que podía decir, lo único que hacen para el siguiente número es cambiar el titular, cambiar las imágenes, el texto, pero la estructura la dejan igual. No. Pero era una revista que se lanzaba mensual, o a veces era en algunos casos similares bimestral, porque no solamente es la investigación del tema obviamente, sino también el desarrollo de la propuesta gráfica y no solamente una noticia. En el caso de los medios impresos, por ejemplo, la propuesta de los diseños, si tuviéramos que hacer una valoración de quiénes o qué medios están, digamos, dándole mayor valor a la gráfica, ¿qué rating podrías hacer, por ejemplo? En medios impresos casi todos están igual, teniendo en cuenta que el Comercio tiene el único diario que tiene un formato que supera el formato tradicional, el formato tabloide de los demás diarios. Pero de ahí, concentrándonos en los periódicos, los diarios que tienen formato tabloide, todos tienen una imagen que ocupa 3/4 partes, casi toda la totalidad de la portada. Ya es casos muy excepcionales que compartan dos imágenes, así, usualmente los periódicos chicha, pero igual ambas imágenes son grandes y un poco más para llamar la atención. Pero como que ahí no hay mucho avance. Ya digamos que también por el mismo tema de tiempo, es simplemente poner las noticias para que sea lo más rápido posible, para no tener demoras. Ten en cuenta que las noticias para un medio impreso tienen que ser rápidas, porque ya el medio digital lo desactualiza. Lo que uno leyó en un periódico a las 9 de la mañana, a las 10 puede ya ser obsoleto. Pero en todo caso tendrías más tiempo para elaborar una propuesta gráfica, porque sí, sales 24 horas después. Un diario es una noticia antigua de 24 horas. Claro, pero en el caso de diseño web, si bien también a veces hay plantillas, tiene el beneficio de tener toda esta tecnología detrás, con el simple hecho de que ya no es un medio estático, ya del hecho de que puedas poner animación, ya
ya permite darle algo un poco más elaborado, algo tal vez más interesante. Por ejemplo, ahora el comercio utiliza algunas noticias a través de una imagen interactiva. Ponen la imagen y una imagen que no tiene datos, parece ni siquiera una infografía, simplemente como una portada de una revista, una fotografía para un artículo, pero tiene algunos puntos. Y cada vez que una persona se acerca a los puntos, aparece la información de forma dinámica. En cambio eso, hacerlo un diario, uno diría es una infografía a secas. Ya simplemente el hecho de tener esa interactividad, ya a veces también le da un poco más de interés al usuario. No solamente eso, tiene que hacer algo para que aparezca. O sea, no es que simplemente mire la pantalla y aparece todo. Ya el hecho de tener que mover el mouse ya hace que se involucre un poco. O incluso cosas tan simples como una galería de imágenes, ya el tener que dar clic para pasar la siguiente imagen ya implica que uno está prestando atención y que está interactuando con la noticia. En cambio, en el periódico, ¿cómo mostrar eso? Y aparte del comercio, ¿qué otros medios piensan que le dan una mejor propuesta gráfica a su portada a nivel digital? Bueno, ahorita lo que es el comercio ha renovado su portada hace unos meses atrás. Anteriormente lo había hecho Deport, pero es un diario deportivo. Ya Trome también, si no me equivoco, también había hecho algunas mejoras. De ahí los demás diarios como que un poco se han estancado, han hecho mejoras mínimas. Pero ese ya es otro tema, porque así como para hacer todo un rediseño de la plantilla para un diario, también hay que hacer lo mismo para un medio web, sea un portal de noticias, como puede ser una página para buscar información como Google, por ejemplo, una página de ocio, de juegos, en fin, de cualquier tema. Ya implica tener que hacer un estudio de cómo es que es la persona que utiliza medios digitales, ver qué es lo que hace primero, qué es cuál es, así como el recorrido visual, cómo es el recorrido del puntero, por así decirlo, también cómo ellos se mueven dentro del sitio web. A veces son capaces de darle scroll a la página para ver qué hay abajo, o simplemente de la primera pantalla no pasan, se quedan ahí. En el tema de la gráfica, muchos editores que ahora son, digamos, editores de antiguas generaciones, los que están posicionados en las redacciones de los diarios, en los directorios, en los niveles de edición, están formados casi con el esfuerzo gráfico post-Gutenberg. Ahora que hay más recursos digitales, el público lector es más digital. ¿Tú crees que las propuestas de información gráfica, las famosas infografías, comunican más que una portada clásica de diarios? ¿Qué valor comunicacional le das a cada quien? No, definitivamente una infografía da más información, porque la infografía es, diciéndolo de una forma un poco tosca, es un resumen de toda la noticia, que puede ser algo que haya trascendido por meses, por decir, alguien puede hacer una infografía sobre toda la guerra, ya, en cambio portadas, a veces uno ve, ya siempre está todas las portadas todos los días, ha pasado esto, ha pasado el otro, a veces cosas intrascendentes, pero igual. En cambio una portada a veces se enfoca en algo puntual, algo directo. Entonces empieza, hay una guerra, empieza algo y comienza a meter un montón de subtitulares que igual no llegan a decir todo. Entonces obviamente que tiene más valor como comunicación la infografía. Tiene también más valor como gráfica, porque te puede englobar todo un tema, forma no solamente resumen, sino de forma didáctica. Te puede permitir entender todo un tema que posiblemente viendo las noticias y las portadas queda un poco vago, queda algo confuso. Pero los diarios no se van a mover mucho, o no van a proponer, y creo que también es lo mismo lo que ocurre en muchos sitios web, no solamente acá, de
de darte esa infografía en una portada, pero más por tema de un negocio. Los diarios y también los sitios web en cualquier lado del mundo, ¿ya? Y que de alguna manera generen ganancias, porque hay sitios web que no necesariamente lo hacen o no buscan eso, pero los que buscan generar ganancias, ya eso implica publicidad. Entonces yo puedo darle toda la información resumida en una portada a través de una infografía muy interesante, muy didáctica a la persona, pero la persona puede estar parada en el kiosco, ve la información, ya tiene resumen de todo y listo, y se va. Entonces ya no hay tanto interés. En cambio, tal vez sea de adrede, o hasta por así decirlo un poco algo malo, pero bueno, es parte del negocio, hacer que la persona vea la portada, algo que le llame el interés y quiera ver lo que hay dentro. Porque para un periódico, por así decirlo, su negocio en realidad es que la gente vea lo que hay dentro. ¿Y por qué digo eso? Porque dentro del periódico, más allá de las noticias, ¿qué es lo que está? Está toda la publicidad que permite que un periódico siga a flote. Porque el periódico no vive, ningún diario en ningún lado del mundo vive de lo que venden. Todos los diarios, ya incluso muchas revistas, viven de lo que ellos venden en sentido de espacio publicitario. Venden la portada, venden la página 2, la página 4, la contraportada, venden espacios que puedan ellos dar para publicidad. De eso se alimentan. Si te dan toda la información de la noticia en la portada y tú ya no quieres ver lo que hay dentro, entonces ya no vas a poder ver la publicidad de la marca A, la marca B, la marca C, y obviamente eso puede repercutir en la marca. Ya no tiene ventas, ya no tiene gente que descubre, que conoce la marca o que se interesa por una promoción, lo que fuera. Y eso implica que no va a haber ventas para el producto. Entonces el producto o la marca va a decir: ¿por qué voy a poner publicidad en un medio que no me sirve, que no llama más clientes, o que no me trae más clientes o más ventas? Saca la publicidad del diario. El diario no sobrevive con lo que solamente vende, que al final desaparece. Y es igual en web, solo que ahí ya se maneja algunas cosas adicionales. También Google interviene mucho para ayudar, de cierta forma, el tema de la publicidad, pero ese mismo concepto. Para una persona que hace diseño web y que también estudia, busca la analítica de los sitios web, a menos que sean sitios de una sola página, los cuales son no para productos, ¿ya? Son un poquito más personales, siempre buscan que vea lo que hay dentro, que haga clics, porque eso también permite varias cosas, permite hablar de cantidad de clics, visitas únicas, incluso de exposición de marca a través de publicidad, por ejemplo Google con AdWords, AdSense, entre otras cosas. Cada vez que yo hago clic a una noticia, por ejemplo, en un portal X de noticias, sale la noticia, que lo puedo ver en portal, pero también sale una publicidad. Vuelvo, incluso hago refresh a la misma página y la publicidad ya no es la misma, me pusieron otra publicidad. En el tema de las infografías mencionabas de que hay la virtud de que para llegar a una infografía tienes que un poco estudiar los precedentes, los antecedentes de la situación que quieres graficar. O sea, está el tema del contexto. A nivel de portadas de diarios impresos o sus versiones digitales, ¿tú sientes que se ha perdido el valor de contextualizar la información, que solo se apela a lo mediático como recurso fácil, y de que asumir los retos de una infografía implicaría desbordar la camiseta, la plantilla de la contextualización de la noticia? Definitivamente, si no, no existirían los diarios o la prensa amarillista, ya que no buscaba el contexto, sino buscaba la noticia escandalosa, amarillista, aquello que llamara más la atención, sin importar incluso si fuera verdad o no la noticia. Y era algo que debía ser así inmediato, el contexto. No se iban a preocupar de explicarte de por qué se dio todo eso, así. Por ejemplo, muere una persona X, ya digamos
digamos, un asesinato. No van a explicar ahí con detalles un poco sobre la vida, qué es lo que llevó a que otra persona quisiera asesinar a esa persona, nada. Ponen, digamos, lo más escandaloso, si es posible, o lo más trágico, lo que más llame al morbo, sería el término, al morbo de las personas, de cómo murió, o incluso especulaciones que no vienen al caso, especulaciones que no son más que eso, y que incluso pueden ser inventadas por la misma persona que está escribiendo la noticia o el titular. Pero eso es justamente porque eso es lo que buscan que alguien que esté mirando los titulares, pum, vea, y que dentro de ahí, de esa persona, le marque esa noticia, no necesariamente de forma positiva, pero le comienza a picar ese bichito del chismo, del morbo, de saber qué pasó, por qué es así. Incluso cuando hay el tema de las portadas acerca de las encuestas de los políticos también. Ahora incluso en las redes sociales, cuántas personas se quejan de los medios de comunicación porque te venden una noticia que es falsa, o que están manipulándola porque están a favor del candidato A, del candidato B, de tantas otras cosas. Entonces, bueno, en realidad todo parte de, lamentablemente, de cierta forma también necesario del negocio. Lo que se tendría que hacer de cierta forma es un poco llegar a un punto de equilibrio, porque tampoco te va a servir poner toda la información en una noticia, ya, todo un resumen en una portada, ¿ya? Porque incluso también a veces sacrificas otra noticia importante que tienes que comunicar. Ya, digamos, tengo una portada, una infografía que tiene buena cantidad de información, la necesaria, pero versus a un titular pequeño, pero que también puede ser importante por peso, por presencia gráfica, va a perder un poco de presencia. Pero sí sería bueno tener un poco también de bajar esa idea sensacionalista de ciertos titulares, y no solamente hablando de la prensa amarilla, también se puede hablar de la prensa seria, igual se puede hablar de este país, de Perú, de Chile, Argentina, de cualquier lado del mundo. Precisamente en ese tema de contextos aparece Level 715. Para el público joven, para los que visitan internet, ¿qué cosa es Level 715? Bueno, es un blog donde hablo sobre algunos temas de diseño, también un poco sobre videojuegos, que es un tema que me gusta mucho, y también sobre los trabajos que he estado desarrollando, últimamente orientados a lo que es diseño web. Más que nada para buscar una forma de instruir a otras personas acerca del diseño, porque hay muchos conceptos cerrados, no solamente desde la parte de un cliente que puede pensar que hacer diseño es simplemente hacer dibujitos, sino también las mismas personas que están interesadas en ser diseñadores, que piensan que porque ya sé usar Photoshop, ya sé usar Illustrator, ya soy un diseñador, ya puedo ser director de arte en una agencia, lo cual también es completamente falso. Y aquellas personas, por ejemplo, que son diseñadores pero dicen, no quiero programar, por ejemplo, yo que soy diseñador pero también me gusta un poco la programación, darle algunas cosas que la gente vea que no es algo de tenerle miedo. Entonces un poco, si bien no es orientado específicamente a ese tema, a un tema didáctico, al final sí va a tener ese objetivo, porque a través de las cosas que ponga, la gente va a ir conociendo un poco qué es lo que se puede hacer en diseño, qué es lo que uno debe ver en realidad del diseño, entre otras cosas. Por ejemplo, hace unas semanas puse una nota en donde hablaba de algunas herramientas en donde uno podía aprender a hacer programación para diseño web, programación de forma sencilla, porque siempre veo muchas personas que dicen que hacen diseño y lo hacen muy bien, pero a veces no quieren dar el paso a programarlo, o a veces creen que programarlo es fácil porque como ellos ya hicieron la gráfica y les salió fácil, el otro es sencillo, simplemente copiar
pegar, que la computadora va a hacer todo, entre tantas otras cosas. A veces le tiene un poco de miedo al código, como le dicen. Entonces la nota fue para que vean que hay formas de aprender, incluso sin costo alguno, y pierdan ese miedo. Entonces un poco la nota va orientado a eso, no necesariamente al código, pero sí a que vaya aprendiendo esas cosas, vaya descubriendo a veces cosas que por algunos clichés o por falta de información no conocen. Pueden visitarnos en el blog que les mencioné, que es www.level715.com, repito, www.level715.com, y ahí podrán contactarme a través de correo electrónico edechuk@level715.com para cualquier consulta relacionada con diseño, quieren saber un poco más sobre lo que estoy comentando, alguna sugerencia, algún comentario, quieren que escriba sobre algún tema en particular, también he hecho algunas notas sobre videojuegos para los interesados, o si desean algún servicio de lo que es diseño web, lo que es diseño gráfico. No solamente es hacer diseño web por hacer, también tengo experiencia en UX, así que eso va a dar un plus al trabajo que ustedes deseen desarrollar, para que no solamente sea la gráfica, sino también se entienda lo que el usuario necesita, lo que el usuario hace cuando visita una página web, que eso es todo un estudio que a veces